Hola a todos, hoy vamos a corregir la prueba tutor 3 que ya había subido, pero con las prisas y con querer hacerlo rápidamente no le he prestado toda la atención que debería y he cometido muchos errores tontos que no deberíamos tener si queremos subir una corrección. Entonces voy a subir ahora la prueba tutor 3 corregida y nos vamos a tomar el tiempo en hacer todos los apartados correctamente. Entonces, en el apartado 1 nos pedían estudiar una relación sobre el conjunto n estrellita, que es el conjunto de los naturales sin en cero. Y me dicen que es una relación de modo que x e y están relacionados si existe un n perteneciente a los naturales distinto de cero, de modo que x elevado a n es igual a y. Y entonces queremos ver si r es antisimétrica, si no es transitiva o si ninguna de las otras dos. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, veamos si r es antisimétrica. Entonces recordemos que r es antisimétrica si que x esté relacionado con y está relacionado con x, implica que x es igual a y. Pero en este caso, ¿qué ocurre? Tenemos que, ¿qué significa que x está relacionado con y? Significa que existe un n perteneciente a los naturales distinto de 0, tal que x elevado a n es igual a y. ¿Y qué significa que y esté relacionado con x? Significa que existe un m, que no tiene por qué ser el mismo que el de antes, perteneciente a los naturales, distinto de 0, tal que y elevado a m es igual a x. Claro, pero si sustituimos la y en la ecuación, me quedaría entonces que x elevado a n y todo eso elevado a m es igual a x. Es decir, que, utilizando la propiedad de las potencias, que x elevado a n por m es igual a x. Claro, pero x es un número natural y el único modo de que x elevado a una potencia coincida con el propio x es que el exponente n por m sea igual a 1. Pero n y m también son números naturales y como tenemos que el producto de números naturales que sea igual a 1, solo es posible si y solo si la n coincide con la m que es igual a 1. Claro, pero entonces obtenemos que x elevado a n es lo mismo que x elevado a 1, que sería precisamente x, pero x elevado a n era y. Y entonces tenemos que x es igual a y. Por lo tanto, tenemos que la respuesta correcta es que r es antisimétrica. Vamos ahora con el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio me dan esta relación definida de modo que existe un n perteneciente a z, de modo que x igual a n por y. Y queremos ver si es simétrica, si es transitiva o si no se tiene ninguna de las otras dos. Entonces, la simetría no se va a tener porque, ¿qué nos decía la simetría? Nos decía que si x está relacionado con y, si x está relacionado con y, entonces y está relacionado con x. Claro, pero en este caso, ¿qué significa que x está relacionado con y? X está relacionado con y si y solo si existe un n perteneciente a z, tal que x igual a n por y. Claro, pero es que entonces esto sería lo mismo que decir, para que tenga aquí el y, tendría que decir que y es igual a 1 partido por n por x. Y el problema es que este numerito de aquí no pertenece a z. Por lo tanto, no puedo obtener la simetría. Sin embargo, vamos a estudiar la transitividad. Porque para la transitividad, ¿qué tenemos? Tenemos que partir de que x está relacionado con el y. Es decir, existe un n perteneciente a z, tal que puedo escribir x como n por y. Vamos ahora a ver que y está relacionado con un z, porque eso me dice que existe un m perteneciente a z, tal que y es igual a m por z. Claro, pero entonces, si sustituyo
el valor de y de la segunda es la primera, me quedaría que x es igual a n por, y en vez de escribir y, escribo m por z. Claro, se tiene que este producto de n por m, el producto de números naturales, vuelve a ser un número natural y en particular de números enteros también vuelve a ser un número entero. Por lo tanto, esto significa que x está relacionado con z. Es decir, tenemos la transitividad. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la segunda. Vamos al 3. En el 3 me definen esta relación y me preguntan si es una relación de equivalencia, de orden parcial o ninguna de las otras dos. Entonces vamos a estudiar las distintas propiedades. Por un lado, la reflexividad. La reflexividad es trivial, ya que x cuadrado menos x obviamente coincide con x cuadrado menos x. Luego, tenemos que x está relacionado con x para todo x número real. Vamos a ver qué ocurre con la simetría, a ver si tengo que ser una relación simétrica. Entonces, partimos de que tengo que x está relacionado con y. Claro, pero esto por definición lo que me está diciendo es que x cuadrado menos x coincide con y al cuadrado menos y. Pero esto es lo mismo que si yo en vez de escribirlo en este sentido, escribo primero el y cuadrado menos y y luego escribo el x cuadrado menos x. Claro, pero si está escrito en este orden, lo que me está diciendo es que es el y el que está relacionado con el x. Luego obtengo la simetría. Claro, eso ya me está diciendo que no puede ser una relación de orden porque si tengo la simetría no puedo tener la antisimetría. Por lo tanto, vamos a ver si se tiene la transitividad. La transitividad también va a ser inmediata porque si partimos de que x está relacionado con y que y está relacionado con un z, claro, por definición esto significa que x cuadrado menos x coincide con y al cuadrado menos y. La segunda me está diciendo que y al cuadrado menos y coincide con z al cuadrado menos z. Por lo tanto, obtenemos que x al cuadrado menos x, sustituimos y al cuadrado menos y por z cuadrado menos z. Y entonces esto me está diciendo precisamente que mi relación es transitiva. Como tengo una relación reflexiva, simétrica y transitiva, se trata de una relación de equivalencia. Vamos ahora con el ejercicio 4. En el ejercicio 4 me definen esta relación, de modo que dos puntos reales están relacionados si y solo si su diferencia es un punto racional. Me piden calcular primero la clase de equivalencia del 0 y ver si es el conjunto de las naturales. Claro, cuando calculamos la clase del 0, por definición, este es el conjunto de puntos. Vamos a ponerle, por ejemplo, x perteneciente a R, tales que x está relacionado con 0. Da igual que escribamos x relacionado con 0 o 0 relacionado con x. Claro, pero por definición, este es el conjunto de puntos x pertenecientes a R, tales que x menos 0 es un número racional. O lo que es lo mismo, x menos 0 es x, estamos diciendo que es el conjunto de puntos, de modo que x es racional. Es decir, esto es simplemente el conjunto de los racionales, que es distinto del conjunto de los enteros. Por lo tanto, la primera no puede ser. Vamos a ver si la clase del 1 medio y la clase del 1 tercio. Recordemos que dos clases coinciden si y solo si los elementos están relacionados. Es decir, si x está relacionado con y, entonces la clase del x coincide con la clase del y. En nuestro caso, ¿qué ocurre? Que 1 medio menos 1 tercio es igual a 3 sextos menos 2 sextos, que es igual a 1 sexto. Y 1 sexto es un número racional. ¿Eso qué significa? Que entonces el 1 medio está relacionado con el 1 tercio. Y por lo tanto, la clase del 1 medio coincide con la clase de equivalencia del 1 tercio. Es decir, la respuesta correcta sería la segunda. En el ejercicio 5 me dan una región triangular de vértices 0, 0, 1, 1 y 2, 0. Es decir, podemos representar nuestra región que estaría dada por el siguiente triángulo. Tenemos aquí el A, que sería el 0, 0. Lo vamos a poner, por ejemplo, aquí el C, que sería el 2, 0.
y vamos a poner aquí el 1, tendría el B, que sería el 1, 1. Entonces mi región, incluido los lados, sería esta región que tenemos aquí. Podemos dibujarla en azul y sería todo esto de aquí. Este sería mi región T, ¿de acuerdo? Y entonces, definimos la relación orden-producto. Orden-producto, ¿qué significa? Que un elemento AB está relacionado con el orden-producto con un elemento CD. Orden-producto, debemos poner una P aquí, si y solo si el elemento A es menor o igual que C y el elemento B es menor o igual que el D. Es decir, las dos componentes son menores. Entonces, por un lado queremos ver si el punto A es el ínfimo o no de T respecto de esta relación que hemos definido, de la relación orden-producto. Muy bien, claro. Pero ¿qué tiene que ocurrir para que sea el ínfimo? Lo primero, que sea una cota inferior. Y lo segundo, ver si es la más grande de las cotas inferiores. ¿De acuerdo? Entonces, claro, lo primero que observamos es que siempre que tengamos el 0, 0, el 0, 0 es menor o igual con el orden producto que cualquier punto x, y que yo coja de mi triángulo T. Porque tenemos que la componente x siempre es positiva y la componente y siempre es positiva. Por lo tanto, tenemos que x, y siempre es mayor o igual con el orden producto que el 0, 0. Además, no podemos encontrar ningún otro elemento más chico que el 0, 0. ¿Eso qué me está diciendo? Que el punto A, que es el 0, 0, sí es el ínfimo. Por lo tanto, esta respuesta no puede ser la respuesta correcta. Del mismo modo, para estudiar que el punto C sea un punto maximal respecto del conjunto, ¿qué significa que sea un conjunto maximal? Queremos ver que no exista ningún punto x, y del conjunto T tal que el 2, 0 sea menor o igual con el orden producto que el punto x, y. Y obviamente con el punto 2, 0 distinto del punto x, y. Claro, pero para que esto ocurra, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser que la x sea mayor o igual que 2 y además la y tiene que ser mayor o igual que 0. Claro, eso me está diciendo que la x tiene que ser mayor o igual que 2. ¿Qué pasa si la x fuese igual a 2? Si x fuese igual a 2, estaría en esta recta vertical. Claro, si justamente estoy diciendo que estoy en esta recta vertical, la y tiene que ser mayor o igual que 0. Si cojo el punto del triángulo T, la única opción es que la y sea 0. Pero entonces sería el punto 2, 0 y hemos dicho que no podemos tomar ese punto. Claro, en el momento en el que tomo una altura y mayor que 0 dentro de esta recta, ya me salgo fuera del conjunto T. Por lo tanto, siempre que estoy en el conjunto T, el único modo es precisamente tomar el punto 2, 0, que es el que estoy excluyendo. Por lo tanto, el punto C sí es un punto maximal. Eso significa que esta respuesta no es correcta. Por lo tanto, la respuesta correcta es ninguna de las otras dos. Vamos ahora con el ejercicio 6. En el ejercicio 6 queremos estudiar qué ocurre con estas aplicaciones. Si se verifican estas relaciones entre las aplicaciones. Entonces vamos a estudiar por doble implicación si podemos o a lo mejor directamente. Entonces observemos que en el apartado A, ¿qué pasa si tomo un X perteneciente a f a la menos 1 de A unión B? Claro, esto significa por definición que f de X pertenece a A unión B. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa además? Significa que, por un lado, f de X pertenece al conjunto A o f de X pertenece al conjunto B. Pero que f de X pertenece al conjunto A significa que ese elemento X pertenece a f a la menos 1 de B. De A. O que f de X pertenezca a B significa que el elemento X pertenece a f a la menos 1 de B. Claro, y entonces aquí obtenemos, de aquí obtenemos que esto nos está diciendo precisamente que el elemento X pertenece a f a la menos 1 de A unión f a la menos 1 de B. Por lo tanto, la igualdad primera se tiene. Vamos a estudiar la segunda. En el apartado B, el razonamiento sería similar, lo único que en lugar de escribir una O, escribiéramos una I, y en lugar de tener una unión, tendríamos una intersección. Por lo tanto, también se verifica. Y vamos a estudiar el último apartado, el apartado C. Claro, para el apartado C tenemos que f a la menos, que un elemento X
pertenece a f a la menos 1 de a complementario si y solo si tenemos que f de x pertenece a complementario. Claro, pero por definición eso significa que f de x no pertenece al conjunto A. Y eso me está diciendo precisamente el qué. Que si f de x no pertenece al conjunto A, eso significa que x no puede estar en la antiimagen del conjunto A. Porque si x estuviese en f a la menos 1 de A, entonces f de x estaría en A. No puede ser porque f de x no está en A. Pero que x no pertenezca a f a la menos 1 de A, lo que significa precisamente es que x pertenece al conjunto f menos 1 de A. Todo eso complementario. Y por lo tanto también tenemos esta igualdad. Como se tiene 3 igualdades, tenemos que las 3 opciones son verdaderas. Vamos ahora al apartado 7. En el apartado 7, ¿qué tenemos? Queremos estudiar el mismo ejercicio, pero con la unión en vez de con la intersección. Claro, entonces, queremos ver qué pasa si ahora, en vez de tener la aplicación f a la menos 1, tengo la aplicación f. Es decir, vamos a estudiar el apartado A. Vamos a estudiarlo por doble contención. Entonces, aquí realmente tendríamos que un elemento y pertenece a f de a unión b si y solo si, por definición, existe un elemento x perteneciente a unión b tal que puedo escribir y como f de x. Claro, pero eso me está diciendo precisamente si y solo si que puedo escribir el elemento y como f de x con el x perteneciente a A, o que puedo escribir y como f de x con el x perteneciente a B. Claro, pero el conjunto A está contenido en el conjunto A unión B. Aquí puedo añadirle esto sin problema. Y aquí el conjunto B está contenido en la unión A unión B. Puedo añadir el conjunto A sin problema. Y entonces tendría que el I está con un f de x con un x perteneciente a unión B. ¿Y eso qué me está diciendo precisamente? Me está diciendo que de forma directa, antes de tomar esta inclusión, tendríamos simplemente que entonces una contención me daría que, como el x está en el conjunto A, entonces el y está en el conjunto f de A. Y una implicación me diría que, como x está en B, el y está en el conjunto f de B. Es decir, esto me está diciendo que hemos demostrado primero la contención en el sentido derecho. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar la otra contención, a ver si también es cierta. Para ello, ¿qué hacemos? Partimos de un elemento y perteneciente a f de A unión f de B. Claro, eso me está diciendo por definición que y pertenece a f de A o el y pertenece al f de B. Claro, de aquí lo que tendríamos es que existe un elemento x que está en A, de modo que puedo escribir y como f de x. Y aquí me está diciendo que tengo un elemento x' que está en A, que no tiene por qué ser el mismo, de modo que y es igual a f de x'. Y aquí puedo hacer el truco de observar que A está contenido en A unión B, porque entonces estaría diciendo que el x pertenece a unión B y puedo escribir y como f de x. Y entonces tendría que el y pertenece a f de A unión B. O podría tener también que el x' pertenece, en vez de a B, perdón, aquí está el conjunto B. En vez de a B, añado el conjunto A unión B, de modo que y es igual a f de x'. Y entonces me daría como consecuencia que el elemento y pertenecería a f de A unión B también. Es decir, tenemos que la segunda implicación, la primera implicación es cierta, tengo una igualdad. Vamos a estudiar la intersección. Vamos a ver si B es cierta o falsa. Claro, para ello, en el apartado B queremos estudiar si f de A intersección con B coincide con f de A intersección f de B. Claro, y esto nos suena precisamente a que hay una contención que siempre es cierta, pero la otra contención no va a ser cierta. Es decir, veamos qué ocurre
con esta contención. Entonces yo parto de un elemento y que pertenece a f de a intersección con b. Esto lo que significa es que existe un elemento x que pertenece a la intersección de a y b, tal que puedo escribir y como f de x. Claro, pero eso me estaría diciendo precisamente por definición que y es igual a f de x con x perteneciente a A, y el y es igual a f de x con el x perteneciente a b. Claro, pero que y pertenezca sea igual a f de x me está diciendo que y pertenece a f de a. Y además también tengo que el y pertenece a f de b. Por lo tanto, el y pertenece a la intersección de f de a con f de b, y esta contención sería cierta. Sin embargo, la otra contención es falsa. Entonces, se cumple si f es inyectiva. Entonces, veamos un contraejemplo. Para ello vamos a coger la aplicación X. El conjunto X es el conjunto formado por el 1, 2, 3, por ejemplo. Y vamos a coger Y, que sería las letras A, B, C. Vamos a decir que f de 1 sea igual a A, que f de 2 sea igual a A, y que f de 3 sea igual a B. Y vamos a buscar dos conjuntos A y B a ver qué ocurre. Claro, ¿qué pasa si yo cojo, por ejemplo, el conjunto A formado por ejemplo, el 1 y B, el conjunto formado, por ejemplo, por el 2 y el 3? ¿De acuerdo? Claro, entonces tenemos que, por un lado, f del conjunto A sería f del conjunto 1, que f de 1 es el A. Vale, pues tengo aquí el elemento A. Y f del conjunto B sería, por ejemplo, el conjunto formado por A y B. Entonces, cuando calculo la intersección de f de A con f de B, eso me da el conjunto formado únicamente por el elemento A. Sin embargo, los conjuntos f de A, los conjuntos A y B son disjuntos. Es decir, que el conjunto A intersección con B es el conjunto vacío. Por lo que f de A intersección con B es f del vacío, que es el conjunto vacío. Y por lo tanto estos dos conjuntos son distintos. ¿Eso qué significa? Que la segunda propiedad es falsa. Vale, veamos a ver qué ocurre con la tercera propiedad. Es decir, la tercera propiedad queremos ver si f de A complementario coincide con el complementario de f de A. ¿Vale? Veamos una contención. ¿Qué pasa si yo tomo un elemento y perteneciente a f de A complementario? Claro, esto me está diciendo que existe un elemento x perteneciente a A complementario, tal que puedo escribir y como f de x. Pero eso me está diciendo entonces que existe un x que no está en el conjunto A, tal que y es igual a f de x. Entonces, ¿puede estar y en f de A? Si y estuviese en f de A, queremos ver si llegamos a una contradicción con esto que tenemos aquí. Claro, el tema es que si suponemos que y pertenece a f de A, claro, eso nos dice únicamente entonces que existe un elemento x' que pertenece a A tal que y es igual a f de x'. Pero este x' no tiene por qué ser igual que el elemento x. ¿Eso qué me está diciendo? Que fallaría precisamente si, como y es igual a f de x, si el elemento x fuese igual al elemento x'. Pero eso sería precisamente exigir que la función f sea inyectiva. ¿Eso qué significa? Que este resultado
es falso si F no es inyectiva. Por ejemplo, de forma similar al ejemplo que hemos puesto antes, podemos dar el conjunto X formado por los elementos 1, 2, 3 y el elemento Y formado por los elementos A, B, C. De modo que f de 1 sea el elemento A, f de 2 sea el elemento A y f de 3 sea el elemento B. Y vamos a tomar el conjunto A simplemente como el conjunto formado por el 1. Que entonces el conjunto A complementario sería el conjunto formado por el 2 y el 3. Pero cuando yo hago f del conjunto A, eso me queda precisamente el conjunto formado por el A. Pero ¿quién es el complementario de f de A? Eso sería el conjunto formado por el B y el C. Sin embargo, si calculo f de A complementario, sería calcular las imágenes del 2 y del 3. Y las imágenes del 2 y del 3 me dan precisamente f de 2 es el conjunto A y f de 3 es el elemento B. Y sin embargo el conjunto BC no coincide con el elemento AB. ¿Eso qué significa? Que venimos aquí y esta aplicación o esta proposición también es falsa. Es decir, ¿son las opciones A y B falsas? No, porque la opción A es verdadera. ¿Son las tres opciones falsas? No, porque la primera es verdadera. Por lo tanto, la respuesta correcta sería ninguna de las otras dos. Vamos ahora al ejercicio, que sería el ejercicio 8. En el ejercicio 8 queremos estudiar qué ocurre con estas aplicaciones, si también estas afirmaciones se verifican. Entonces, veamos primero si se tiene que f(-1) de b intersección f de A coincide con f(-1) de b intersección con A. Claro, del mismo modo que tenemos aquí, esto podría expresarse como decir, bueno, pues si tengo un x perteneciente a f(-1) del conjunto B, intersección f de A, esto me está diciendo que el elemento f de x está en la intersección de B con f de A. Y por definición esto me está diciendo, por un lado, que f de x pertenece al conjunto B, es decir, x pertenece a f(-1) de B, y por otro lado me está diciendo que f de x pertenece al conjunto f de A. Claro, pero la pregunta es, ¿implica eso entonces que el x pertenezca a A? Claro, eso no tiene pinta de que sea cierto. Es verdad el sentido contrario. Si x pertenece a A, entonces f de x pertenece a f de A. Y entonces podría hacerlo en el sentido contrario. Es decir, la implicación que está en este sentido, esa contención, sí es cierta. Pero la otra contención vamos a ver que es falsa. Y para ello, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar, de nuevo, qué ocurre con la inyectividad de nuestra función. Entonces vamos a tratar de dar un contraejemplo para ver que esto no funciona bien. Claro, para ello, igual basta tomar el conjunto X como el conjunto 1, 2, 3, Y como el conjunto formado por ABC. Tomamos la aplicación de modo que f de 1 sea igual a A, f de 2 sea igual a A y f de 3 sea igual a B. Y vamos a ver qué pasa si tomo el conjunto A como el conjunto formado por el 1 y el 3. Porque entonces, claro, cuando calculo f de A, eso me da precisamente el conjunto f de 1 es el A y f de 3 es el B. Si tomo el conjunto B como el conjunto formado por ejemplo, las letras A simplemente, cuando calculo f(-1) de A, f(-1) de B, eso me da el conjunto formado por qué números tienen por imagen el A, el 1 y el 2. Claro, pero entonces al hacer A intersección f(-1) de B, eso me queda el conjunto formado por el 1. Pero cuando yo hago f de A intersección con B, eso me da el conjunto formado por el A. Y entonces al hacer f(-1) de f de A intersección con el conjunto B, eso me da precisamente f(-1) del conjunto A, que es el conjunto formado por el 1 y el 2. Y por lo tanto, esta propiedad no es cierta. ¿De acuerdo? Claro, este mismo ejemplo nos valdría prácticamente para ver que la B tampoco es cierta.
¿Por qué? Vamos a verlo. En el apartado B queremos ver si f de f a la menos 1 del conjunto B coincide con el conjunto B. ¿De acuerdo? Claro, pero entonces, de nuevo, tomando la aplicación X, el conjunto X como el 1, 2, 3, el conjunto Y como el conjunto ABC, de modo que f de 1 sea igual a A, f de 2 sea igual a A y f de 3 sea igual a B. Vamos a ver qué ocurre cuando yo tomo, por ejemplo, el conjunto B como el conjunto formado por la letra A. Claro, si yo calculo f a la menos 1 del conjunto B, f a la menos 1 del conjunto B, ¿quién me da? Me da el conjunto formado por el 1 y por el 2. ¿De acuerdo? Y vamos a tomar, en lugar del conjunto B simplemente como el conjunto A, vamos a añadir la letra C, que no es imagen de nadie. Claro, si no es imagen de nadie, cuando hago f a la menos 1 de B, esto me da ¿quién es imagen del A? El 1 y el 2. ¿Quién es imagen del C? Nadie. Pero cuando ahora hago f de f a la menos 1 de B, claro, eso sería hacer f del conjunto formado por el 1 y por el 2. Y f del 1 es el A, y f del 2 también es el A. Por lo tanto, tengo que esto me da únicamente el conjunto A. Pero el conjunto A no es lo mismo que el conjunto AC. Por lo tanto, esta igualdad es falsa. Es decir, tenemos que estar aquí, no es cierta. Vamos a estudiar ahora la última, que sería la C. Ver si, en el apartado C, f de, ¿qué teníamos? Teníamos A intersección f a la menos 1 de B coincide con f de A intersección B. ¿De acuerdo? Este sería el apartado C. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo un elemento I perteneciente a f de A intersección f a la menos 1 de B? Claro, que entonces me quedaría que existe un elemento X, sí, solo sí, existe un elemento X que está en A intersección f a la menos 1 de B, tal que tenemos que Y es igual a f de X. Claro, pero eso me está diciendo entonces, por definición de intersección, que puedo escribir el Y como f de X con X perteneciente a y puedo escribir el Y como f de X con X perteneciente a f a la menos 1 de B. ¿De acuerdo? Claro, pero por un lado tendría que esto me está diciendo precisamente que X pertenece a f a la menos 1 de B, si y solo si f de X pertenece a B. Claro, queremos ver qué pasa con esta parte de aquí. Por un lado yo podría decir, bueno, si y pertenece a f de x y x pertenece, si y es igual a f de x y x pertenece a, entonces puedo afirmar seguro que y pertenece a f del conjunto A. Entonces con esto, ¿qué tendría? Tendría que el elemento y también pertenece a f de A intersección con B. Por lo tanto tendría aprobada esta contención. Vamos a ver ahora la otra contención. A ver si es cierta o no. Claro, ¿qué pasa si yo tomo un Y perteneciente a f de A intersección con B? Por definición de intersección, esto me está diciendo que el elemento Y pertenece a f de A y que el elemento Y pertenece al conjunto B. Claro, pero por la parte de arriba, esto me está diciendo por un lado que existe un elemento X perteneciente al conjunto A, tal que puedo escribir el elemento Y como f de X. Claro, pero si puedo escribir Y como f de X, eso me está diciendo entonces, en particular, que Y es igual a f de X que pertenece al conjunto B. Por lo tanto, para este elemento X también se tiene precisamente que el elemento X pertenece a f a la menos 1 del conjunto B. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Si el X pertenece a f a la menos 1 del conjunto B y el X pertenece a, tenemos entonces que el X pertenece a la intersección de A con f a la menos 1. Por lo tanto, tenemos entonces que el elemento Y pertenece a f de
A intersección con f la menos 1 de b. Por lo tanto, esta contención también es cierta y entonces tendríamos que esta sí es cierta. Por lo tanto, la respuesta correcta es que solo una es verdadera. Vamos ahora con el apartado, con el ejercicio 9. Me preguntan estudiar qué ocurre con estas aplicaciones, ver si la biyectividad, inyectividad o subjetividad se verifica manteniéndose estas opciones. Vale. Y para ello lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar como la biyectividad es inyectividad y subjetividad, vamos a estudiar los apartados B y C por separado. Entonces, por un lado, vamos a ver si que la composición sea inyectiva implica que la función f es inyectiva. Claro, entonces, para ver si f es inyectiva, partimos de que f de x coincide con f de x tilde. Y queremos ver si x igual a x tilde. Claro, pero entonces, como f de x coincide con f de x tilde, también sé que g de f de x coincide con g de f de x tilde. Claro, pero esto es lo mismo que escribirlo en forma de composición, como decir, bueno, esto es f compuesto con g, en el elemento x coincide con f compuesto con g en el elemento x tilde. Anda, pero es que resulta que la aplicación g, f compuesto con g es inyectiva, por tanto, si las imágenes coinciden, ¿eso qué significa? Que el punto x coincide con el x tilde. Pero si f de x igual a fx tilde implica que x igual a x tilde, eso me está diciendo que entonces que si la composición es inyectiva, la función f también tiene que ser inyectiva, es decir, esta es cierta. Pero vamos a ver que la c es falsa. Y para ver que la c es falsa, basta tomar un contraejemplo. Entonces, vamos a considerar la aplicación f, que va del conjunto R más en R, de modo que a un x le hago corresponder la parábola x cuadrado. Claro, esta función no es sobreyectiva, porque no hay ningún punto negativo que sea imagen de alguien. Y vamos a coger la aplicación g, que va del conjunto R en R más, y de modo que a cada x le hago corresponder el valor absoluto de x. Claro, entonces cuando yo estudio la composición de f con g, tengo que es una aplicación que va de R más en R más, que es donde termina la g. Y de modo que a cada x le hago corresponder el valor absoluto de quién. Bueno, por escribirlo por orden, tendría aquí precisamente que sería el valor absoluto de x al cuadrado. Pero x al cuadrado es positivo, por lo tanto esto es simplemente x al cuadrado. Pero como ahora el conjunto de llegadas son todos los reales positivos, tengo que entonces que siempre va a haber el número real positivo que sea imagen de algún elemento de aquí. Por lo tanto, ahora esta función sí es sobreyectiva. Pero entonces tenemos un ejemplo de una composición que es sobreyectiva, aunque la función f no es sobreyectiva, por lo tanto esta no es cierta. ¿Eso qué significa? Que faltaría ver qué pasa con la biyectividad. Pero claro, la biyectividad me implica, si la composición es biyectiva, entonces biyectiva, no, porque tengo un ejemplo de una composición sobreyectiva donde la f no es sobreyectiva. Por lo tanto, no tengo este ejemplo, ¿de acuerdo? Eso que significa que esta aplicación, esta proposición, tampoco es cierta. Por tanto, tenemos que hay dos opciones que son falsas, la A y la C, ¿de acuerdo? Vale, vamos ahora al último ejercicio. En el último ejercicio queremos estudiar qué pasa con estas aplicaciones. Igual queremos ver si tener una aplicación f inyectiva y g sobreyectiva implica que la composición es biyectiva. Si f es sobreyectiva y f es inyectiva, es decir, si la f es biyectiva, entonces la composición es biyectiva. Y por último, esta implicación de aquí. Entonces vamos a ver cada una por separado. Entonces, para la primera, vamos a ver que es falsa. ¿Por qué? Porque basta considerar la función f como la aplicación que va del conjunto R en el conjunto R, de modo que a cada x le hago corresponder el x. En la aplicación identidad, por lo tanto, en particular, es inyectiva. Vamos a considerar la aplicación g, que va de R en R, de modo que a cada x le hago corresponder el polímero de grado 3 dado por x, x menos 1 y x menos 2. Claro, ¿qué aspecto tiene este polinomio? O esta gráfica de la función. Tenemos aquí el punto 0
tenemos aquí el punto 1 y tenemos aquí el punto 2. Y entonces hace una especie de función así. ¿Eso qué significa? Claramente la función es sobreyectiva. Porque va desde el menos infinito hasta el más infinito, recorre todos los puntos. Sin embargo, cuando hacemos la composición, claro, la composición como f es la identidad, al hacer f compuesto con g, que va también de r en r, de modo que al x le hago corresponder de nuevo la composición, y esto me vuelve a dar x, x menos 1, x menos 2, resulta que esta función no es biyectiva, porque la g no es inyectiva, por lo tanto esta aplicación o esta proposición es falsa. Muy bien, vamos a ver el apartado B. En el apartado B nos dicen que si f es biyectiva, por aquí realmente han escrito que f sea sobreyectiva y f sea inyectiva, es decir, que f sea biyectiva, que entonces la composición de f con g, si eso tiene que ser también biyectiva. ¿De acuerdo? Claro, está más sencilla porque basta ver simplemente la función f, de modo que a un r le hago corresponder a cada elemento x, la cojo como la aplicación identidad, claramente la aplicación identidad es biyectiva, y ahora basta coger g cualquier aplicación que no sea inyectiva o sobreyectiva. Por ejemplo, puedo decir, bueno, pues la aplicación que a un x le hago corresponder el valor absoluto de x. Entonces, claro, cuando hago la composición de f con la g, es una aplicación que va de r en r, de modo que a un x le hago corresponder el valor absoluto de x. Y esta aplicación ni es inyectiva, ni es sobreyectiva. Esta aplicación no es nada. Por lo tanto, tenemos que la segunda afirmación tampoco es cierta. Y ahora queremos ver la tercera. Queremos ver si f es inyectiva, que entonces la composición sea inyectiva. Es decir, si f es inyectiva, entonces ver si la composición de f con g también tiene que ser inyectiva. Y vamos a ver que esto no es cierto. Para ello vamos a buscar un ejemplo a lo mejor un poquito más complicado o menos natural que no se nos ocurre. Vamos a coger la aplicación f, que va del conjunto 0, pi medio, en r. De modo que a un x le hago corresponder, le voy a hacer corresponder aquí, por ejemplo, el 2x, ¿de acuerdo? Y luego voy a coger la aplicación g, que va, claro, iría de r en r, y de modo que a un x le hago corresponder el seno de x. Claro, ¿quién sería entonces la composición? Claramente esta aplicación es inyectiva, porque en la recta no hay ningún problema. Pero cuando yo estudio la composición de f con g, esta es la aplicación que va del intervalo 0 pi medio. Quien dice 0 pi medio podríamos haber puesto cualquier intervalo. Podría haber puesto simplemente r también y no haber complicado las cosas, pero bueno. De modo que a un x le hago corresponder ¿el qué? Le hago corresponder el seno de 2x. Claro, y resulta que la gráfica del seno de 2x en el intervalo 0 pi medio, ¿qué hace? Bueno, pues resulta que en el 0 vale 0. Y en el pi medio sería 2 por pi medio, sería pi, seno de pi vale 0. Y en el pi cuarto sería 2 por pi cuarto, pi medio, que vale 1. Por lo tanto, el seno en este trocito hace esto. Pero entonces esta función no es inyectiva. Porque tenemos que hay puntos donde corta dos veces. Por ejemplo, aquí y aquí. Por lo tanto, si no es inyectiva, en particular tampoco puede ser biyectiva. ¿De acuerdo? Esta aplicación vamos a ponerla mejor, en lugar del 0 pi medio, vamos a ponerla de todo r en todo r. Y aquí vamos a poner también de todo r en todo r. Porque de este modo tengo que esta aplicación no solo es inyectiva, sino que es inyectiva y es sobreyectiva. Por lo tanto, la aplicación f es biyectiva. ¿Eso qué significa? Que en realidad tengo más todavía. ¿Que solo me lo piden para inyectividad? Muy bien. Pero incluso aunque exigiese que sea inyectiva, tampoco implica que la composición sea inyectiva.
Y con esto finalizamos, ahora sí, la corrección buena de esta prueba tutor. Siento mucho los fallos que he tenido, voy a intentar tener más cuidado cuando suba el resto de correcciones. Si tenéis dudas, seguid comentando, seguid escribiendo y lo resolvemos todo.